lecciones para diferentes áreas de la vida. Una de esas historias es José. Cuando hablo de José, puedo hablar de fidelidad, de integridad, puedo hablar de proceso, de cómo el Dios me prepara para algo mejor en la vida. Cuando hablo de Josué, puedo hablar de pureza, cómo resistir las tentaciones. Cuando hablo de José, hay tantas cosas para poder hablar. Depende del enfoque, la visión que uno tenga de cada personaje bíblico, pero especialmente de José, hay tantas lecciones por extraer. Hoy quiero solamente abordar un aspecto, ¿correcto? No voy a hablar de todo porque la vida de José realmente es inspiración, ejemplo, mas quiero hablar solamente de un aspecto. Cómo José superaba crisis. Vamos a Génesis capítulo 39. Versículo 2 y parte del versículo 3. Dice así: el Señor estuvo con José, fue prosperado en todo lo que hacía. José vivió en la casa de su señor el egipcio. Su amo vio que el Señor estaba con él y que todo lo que hacía, el Señor lo prosperaba. Este puede ser un texto bíblico que podemos leerlo de manera superficial. Dios estaba con José, mas vamos a reflexionar un momento. Dios estaba con José y aún así permitió el pozo. Dios estaba con José y aún así permitió la cárcel. Dios estaba con José y aún así permitió que los hermanos casi lo asesinaran. ¿Cómo es que Dios está con uno a pesar de las circunstancias? ¿Cómo se entiende eso? Dios está conmigo aunque permite el dolor. Dios está conmigo aunque en un momento no me vaya bien. Dios está conmigo aunque no entienda. José nunca cuestionó. Su fidelidad era independiente a las circunstancias. Hay gente que intenta negociar con Dios y dice: si me va bien soy fiel, si no, no. ¿Qué tipo de negociación es esa? La fidelidad es innegociable. Es aceptar, es creer, es saber que Dios está conmigo a pesar de. Yo quiero hablarte un poquito de crisis. ¿Sabes que hay crisis previsibles y crisis imprevisibles? Las crisis previsibles son inherentes a la vida. No existe un ser humano que diga: pues yo nunca pasé por crisis, o yo no voy a tener crisis. No, eso es inherente, eso es parte. Son las crisis previsibles, forma parte de nuestra maduración, de nuestro desarrollo. Te pregunto, ¿un adolescente tiene crisis o no tiene crisis? Entonces, ¿pero qué le falta? No le falta, pero pasa por crisis, es un proceso de maduración. Ahora, hay otro tipo de crisis que son inesperadas, que nos ponen en un terreno donde necesitamos tomar decisiones y ponen a prueba nuestra capacidad para poder enfrentar. Por ejemplo, perder un ser amado produce crisis, perder el empleo produce crisis. Entonces, las crisis imprevisibles o aquellos que no sabemos cuándo van a llegar, tenemos solo un camino. Van a pasar, vamos a enfrentarlo con fe y esta tiene que generar algún cambio en mi vida. Pero las crisis previsibles, uno se prepara. Esto puede pasar, esto voy a prepararme para que pueda sobrellevar de la mejor manera. Pero las imprevisibles no, simplemente llegan, simplemente van a llegar. Entonces, la importancia de conocer entonces cómo las crisis podemos sobrellevar cuando aparecen, nos lleva a poder planificar de alguna manera algunas ideas para poder enfrentarlas de una mejor manera posible. Ahora, yo quiero que entiendas un asunto. Las crisis siempre son oportunidades. Las crisis no necesariamente son negativas. A veces los seres humanos, cada vez que escuchan la palabra crisis, vino para arruinar. No. Tú sabes que los vientos fuertes no vienen siempre para tumbar árboles, vienen también para limpiar la hojarasca. Entonces, las crisis en la vida pueden ayudarnos y ayudarnos a cambiar, a buscar soluciones.
ayudarnos para que en el futuro podamos enfrentar de una mejor manera las próximas crisis que vendrán, porque mientras estemos en este mundo, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción. Entonces, de alguna manera trae beneficios, aunque no nos guste aceptar. ¿Pero en qué sentido? Bueno, va a depender de cómo uno lo enfrenta. ¿Correcto? Porque cada crisis va a proporcionar recursos para poder resolver situaciones más críticas en el futuro. Y a veces Dios es tan bueno. Sabiendo lo que vamos a pasar en este mundo de dolor, Él nos dijo que en este mundo todos vamos a estar felices por causa del pecado. En este mundo tendréis aflicción. Por eso Él se promete ser nuestro refugio. ¿Para qué uno necesita refugio si no hay tormenta? Él no prometió excluir la tormenta. Él prometió ser refugio. Pero Dios, sabiendo que en la vida vamos a enfrentar mayores crisis, nos va preparando incluso con pequeñas para poder enfrentar de una mejor manera las próximas. Entonces, las crisis vienen para enriquecer y madurar, aunque no lo veamos así en el momento que le estamos enfrentando. Pero luego te vas a dar cuenta que te enriquece y madura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros necesitamos saber enfrentar de una manera capaz. Porque si no lo enfrentamos de la mejor manera, estas nos van a incapacitar y en lugar de volvernos fuertes, nos vuelven frágiles, débiles. Por eso necesitamos leer la Biblia. La Biblia nos fortalece y nos ayuda a ver de que otros ya pasaron por nuestras crisis, por nuestros problemas, cómo ellos superaron. Ahora, ya te dije, toda la vida, desde el momento que nacemos, tiene crisis. Cuando yo comencé a revisar cuáles son las crisis que tiene un bebé, recuerda que cada semana, cada mes hay una crisis, ¿no? Eso es lo que se llama la manera como ellos crecen, un salto de crecimiento. Cada salto es una crisis, que a veces los padres obviamente no entendemos. Pero la vida está llena de esos saltos de crecimiento, que son necesarios para nuestro desarrollo. Pero los otros tipos de crisis, las inesperadas, necesitamos saber cómo poder gestionarlas. Vamos a tratar una sola crisis de José, la crisis de adolescente. ¿Por qué razón? José, cuando fue llevado para Egipto, él no tenía una edad madura, tendría más o menos sus 16 a 17 años. Igual que Daniel, cuando fue llevado para Babilonia, tenía más o menos la edad. Ahora, la palabra adolescencia, que viene del latín, no siempre tiene que ver con adolecer. La palabra adolescencia tiene que ver con crecer. Y crecer duele. Pregunta a cualquiera que quiere crecer y alcanza un objetivo, duele. Pregunta a alguien que cuando recibe su título profesional pasó por un proceso doloroso. Cuando quería dormir tenía que estar despierto. Cuando quería hacer alguna cosa tenía que quedarse en casa porque él tenía un sueño. Crecer causa también dolor. Pero crecer también es superar lo anterior para ir hacia adelante. Crecer es superación, es avanzar. Ahora, ¿dónde comenzó la crisis para José? Nosotros siempre vemos a la historia de José desde que fue vendido, pero su historia no comienza allí. Piensa por un momento en la historia de un bebé que no conoció a mamá. Y en ese tiempo no había fotos para enseñar, esa era tu mamá. En ese momento, en ese tiempo solamente se describía. ¿Sabes que cuando José, obviamente, y Benjamín, que son los dos hermanos de padre y madre, cuando Benjamín ya nació, la mamá murió? José creció huérfano de mamá, siendo criado obviamente por la tía, ¿no? Por la hermana de Raquel. Sin embargo, José ya comienza con un quiebre en la vida, con algo que podemos llamar ya una tragedia o una crisis inesperada. Él ya crece sin conocer perfectamente el amor de la madre. Y si tú comienzas a analizar cómo esto influencia mucho en la vida
de todo ser humano, esto es grandísimo. Ahora, el dolor cuando llega a la familia, obviamente que afecta a todo, pero ¿quién es el más afectado? Pues el bebé. Él no entiende todo lo que está pasando. No entiende. Y ahora ya tiene la pérdida de un ser a quien está conectado, ligado. No tiene más ese amor maternal. Por ese lado, se entiende al papá. ¿Cómo es que el padre intenta darle un amor más allá del amor paternal? Por eso es que encontramos siempre a Jacob abrigando a José, cuidando de José, intentando sustituir o llenar un vacío que éste ya tiene. Pero en el afán de consolarlo, probablemente él excedió y lo colocó como el preferido. Claro, sí, y eso se notó, por supuesto. ¿Es para justificar? No, pero era la manera de poder proteger a un niño que crecía huérfano. Pero la mayor fortaleza que le dio Jacob, ¿qué cosa era? Su fe en Dios. Te voy a decir por qué. Para que José pueda enfrentar todas las crisis que vivió en la vida, tuvo que tener una buena base. ¿Quién lo dio esa base? Papá. No estaba mamá. Papá. Para enfrentar y creer en Dios, a pesar de lo que pasa, tuvo que tener un fundamento sólido. Entonces yo imagino aquellas historias que Jacob contaba para José, de cómo Dios se lo apareció a Abraham, de cómo Dios ayudó a Isaac, de cómo Dios se lo apareció a él. En fin, todas esas historias. Ahora, eso hizo no solamente que pueda encontrar consuelo, sino también fortaleza. Además, había una unión indisoluble de afecto, de relación, de comprensión. Y José iba creciendo, era un muchacho inteligente, atractivo, activo, alegre. Todo eso tiene sentido porque había una cualidad especial en él: firmeza de carácter. Lo que lo hacía diferente era la belleza interior, firmeza de carácter. Y yo te hago una pregunta: ¿qué papá no se siente orgulloso al ver de que tiene un hijo así? Entonces, obviamente, como expresión de su cariño había pues preferencia. Era claro, era el Josecito, era el nené. Ay, allí comienzan los celos y la envidia. Y esto fue creciendo, se volvió insoportable cuando un día José comenzó a soñar y comenzó a contar a su papá y a sus hermanos. A ese celo y envidia se unió la indignación y el enojo. Y esto llegó a su límite cuando un día papá compra un vestido o hace un vestido diferente para su Josecito. Ahora la indignación, el enojo y la ira se juntan. Dijeron, ¿qué está sucediendo? ¿Y nosotros qué? Hoy es un traje, mañana le va a dar los animales, después le va a dar la tierra, nosotros nos quedamos sin herencia. O lo desaparecemos o nos quedamos sin nada. ¿Hasta dónde puede llegar la maldad del ser humano solo imaginando escenas que no existen? Bueno, un día ese enojo se convierte en odio. Había un clima de tensión en la familia y ahí ocurre el desenlace que tienes que leer a partir del versículo 37 en adelante de Génesis. Un día los hermanos tuvieron que ir por motivo de trabajo, lejos de casa. El padre comenzó a preocuparse. ¿A quién manda? A José. José era el obediente, José va. Y cuando lo vieron de lejos, ¿qué cosa estaba en el corazón de los hermanos? Pues una hostilidad reprimida. Y aquí viene un asunto. Cuando existe un sentimiento reprimido, el momento que éste aflora, tiene consecuencias terribles. O trae cosas inesperadas. Esa indignación, esa bomba de tiempo que llevaban por dentro de envidia, estalló. ¿Y cómo estalló? En violencia. Miren, ahí viene el nené de papá. Miren allí su traje. Este es el momento. Ese soñador, vamos a acabarlo con sus sueños. El espíritu asesino comenzó a reinar en todos los corazones. Uno de ellos intentó salvarlo, Rubén. Para hacerles un poco en razón, para enfriar las cosas, dijo, mejor vamos a tirarlo a un pozo. Pero mientras ellos fueron a ver,
algunos animales. Los hermanos vieron de que venía una caravana allí con madianitas. En resumen, se lo vendieron para Egipto. Aquí comienza la crisis. Abruptamente cambió la historia de José. De un momento para otro. De ser vestido de honor, ahora estaba con hombres harapientos, bajo una mirada vigilante, con un látigo para ser castigado. En un instante lo perdió todo. Perdió padre, perdió casa, perdió familia. Iba a un lugar desconocido. Él sabía que era ser esclavo. Los sueños se acabaron. Por un momento imagino que lloró amargamente, levantó la cabeza, miró su casa, nunca más volvería, imaginó el dolor de su padre. Pero aquí viene lo importante, en esa densa oscuridad vino una luz. ¿Qué luz? Se acordó de su bisabuelo Abraham, que un día también dejó su casa para huir a un mundo desconocido. Se acordó de su padre Jacob, que un día también salió de casa. Y en una noche fría y en Betel recibió una visión de ángeles que subían y bajaban en una escalera al cielo. Y él se dio cuenta que en la hora negra de necesidad siempre están los ángeles para cuidar y proteger. Al recordar las experiencias que él aprendió cuando era niño, él se aferró a ese Dios, al Dios que cuidó de su abuelo, de su bisabuelo, de su padre. Y él entendió que temer a Dios le haría bien. Y allí es donde transforma la desgracia en promesas. ¿En qué momento? Se entregó completo al Señor. Una decisión trascendente hizo que marque todo su destino. ¿Sabes que él tomó la resolución, la decisión de ser fiel a Dios? De ser alguien que pueda obrar de bien en cualquier circunstancia, de servir a Dios de manera íntegra, de afrontar con toda fortaleza las pruebas que vendrían en el camino, pero él sería fiel. Y esa decisión hizo que todo su camino pueda ser conducido por Dios. Su calamidad le transformó de ser niño mimado a un hombre valiente. La crisis llegó para cambiarle de posición, de etapa, pero él lo enfrentó con madurez. José aprendió a no ser un esclavo resentido, a vencer el odio, el rencor, a no ser víctima del pasado, a experimentar el perdón, a mirar el porvenir. Ya no era un niño mimado llorando ¿por qué me pasa esto? Sino alguien que decidió y dijo, mi futuro lo conduce el Señor. El camino fue difícil, fue tortuoso, fue penoso. Pero carácter, la capacidad de perdonar, fidelidad, inquebrantable a Dios, eso lo condujo al éxito. Y es por eso que en la Biblia tú vas a encontrar a José como el símbolo de aquel que crece, de aquel que va más allá, de aquel que no importa los sucesos terribles en la vida, no importa los celos, rencores o envidia, avanza porque su fidelidad a Dios es absoluta e independiente de todas las circunstancias, gracias a la lealtad, la fe y la esperanza en Dios. José creció de niño mimado a hombre forzado, temeroso, valiente. Es así como los seres humanos necesitamos enfrentar las crisis, tomando decisiones firmes en los momentos más oscuros. Yo no entiendo y no cuestiono por qué, pero hay algo que sí puedo hacer. Yo seré fiel a Dios en toda circunstancia. Mi fidelidad y convicción a Dios es inquebrantable. Esto no cambia. Así me enseña José que toda crisis puede ser resuelta. Estás pasando por dificultades. Tienes crisis inesperadas. Confía. Ora conmigo. Señor, gracias porque en la historia de José comprendemos de que estás a nuestro lado independientemente de las circunstancias. Ayúdanos a tomar decisiones firmes para que podamos ser fieles en todo momento y finalmente tú nos conducirás y cumplirás tu propósito en nuestra vida. Enséñanos a través de las circunstancias difíciles a depender y a confiar en ti. En el nombre de Jesús.